Y bueno, ¿qué tal amigos? Y esta es una edición nueva de lo que es el Ahumadero Podcast. Es un espacio para ustedes, para disfrutar de todo lo que nos gusta, que son los asados. Asados al barril, parrilla tradicional, caja china, todo lo que quiera inferir en lo que es asar carnes. Es algo espectacular. Mi nombre es Alejandro Pérez. Soy acá de Venezuela, de Maracay. Estamos acá súper contentos de poder compartir toda esta información con ustedes. Vamos a tener unos ratos agradables. Acá soy venezolano y estoy acá en Venezuela disfrutando de los asados al barril. Estoy perteneciente a la SBP, que es la Sociedad Venezolana de Parrilleros de Venezuela, y también soy miembro de la World Barbecue como juez certificado para las competencias internacionales de la misma. Así que bueno, vamos con el intro y vamos a darle. Y bueno amigos, estoy muy contento de estar aquí el día de hoy con ustedes, disfrutando de este podcast para llevarle la mejor información. Hay muchas cosas que la gente tiene muchas dudas sobre todo lo que son los asados al barril, todo lo que quiere aprender. Muchas personas con muchas dudas y le digo una cosa, el barril de asado llegó para quedarse. Es uno de mis métodos favoritos, utilizo todos los métodos de cocción porque todos son válidos en alguna de las circunstancias. ¿Ok? Pero el barril está genial. Entonces el tema del día de hoy será lo que es, vamos a ver la disputa entre parrilla tradicional y barril de asado. ¿Qué opinan ustedes? Dejen en los comentarios acá abajo a ver cuál es el que más les gusta a ustedes y en cuál les salen mejor las carnes. Esto es importante. Podemos utilizar todo tipo de proteína. Cerdo, pollo, res, va a estar genial. Hasta pescados quedan increíble. Marisquería, todo queda increíble en el barril. ¿Ok? Además que el asado, todo lo que son las cosas hechas al carbón son buenísimas. Entonces, bueno, tenemos muchísimas cosas que conversar el día de hoy y vamos a hablar una de las cosas principales que muchas personas no tienen esa información, que es que la información más básica, ¿de dónde vienen los asados? Los asados son la forma más primitiva de comerse, de comer las comidas en lo que es la parte de la res, el pollo. Esa es la forma más primitiva de comer. Cuando los primeros hombres fueron a asar la carne. Por eso el gusto, cuando nosotros comemos una parrilla, estamos activando nuestra forma más primitiva de alimentarnos, ¿ok? Hay muchas técnicas de asado, que es una técnica básica que le llaman a los cavernícolas de la época neandertal, que es colocando una cantidad de carbones directamente y sobre los carbones colocas el corte de carne. Siempre les recomiendo cuando quieran hacer esta prueba que le llaman carne a la cavernícola, que coloquen los carbones y que coloquen un corte de carne que sea un poco grueso. ¿Ok? ¿Para qué? Para que no se achicharre tan rápido. Lo ponen vuelta y vuelta en eso y le va a quedar calidad. Solamente tienen que limpiarle un poco lo que son los carboncitos que le quedan pegados y va a quedar en un punto muy bueno. Solo deben tener un poco de cuidado al momento de manejarlo con pinzas o algo así si no son muy diestros en lo que es el trabajo de las brasas. ¿Ok? Entonces, bueno, en esta parte tradicional nos encantan, ¿no? Las básicas. Por lo menos nosotros que estamos acá en Venezuela somos muy pro a cocinar puntas traseras, solomo, pollo de res. Hay muchísimas cosas que son muy populares acá en Venezuela. Aquí en Venezuela nosotros, como le decimos a la gente, aquí la gente es puntera, le encanta comer punta trasera. Y eso, bueno, es uno de los platos predilectos del venezolano. En muchos otros lugares del mundo no es tan popular comer punta trasera. Es una parte de la res que es bastante blanda, ya que no tiene mucho movimiento y tiene mucha terneza. Entonces, bueno, hay que avanzar en diferentes tipos de corte para poder disfrutar lo que son las partes de los asados. Y en esto es lo que vamos aquí, como estamos hablando de lo que es parrilla versus asados al barril, va a ser algo interesante. Si preparamos una punta trasera en nuestra parrillera, ¿cómo debemos prepararla? Muchas personas tienen esa disyuntiva que dicen que primero ponen el lado de la grasa y después el lado de la carne. Pues fíjense que la forma correcta que a mí me ha funcionado por durante muchísimos años y he cocinado para muchísimas personas es primero colocas el lado de la carne. ¿Por qué? Porque recuerden que por el lado de la grasa no se salen los jugos. Los jugos se salen por el lado de la carne. Si hay personas que dicen que ponen la carne del lado de la grasa primero para sellarla, ahí están perdiendo el tiempo, porque la grasa no va a permitir que salga nada.
Entonces, primero debemos sellar a una alta temperatura lo que es el lado de la carne y luego vamos a caramelizar el lado de la grasa. Y ahí es que vamos a colocar. Y mi recomendación es que traten de colerlo, si van a colocar los cortes, el corte entero, van y lo ponen a un ladito. Es como cocinar fuego indirecto. Así el corte queda mucho más suave. ¿Ok? Y en el caso, que ahora vamos con el versus, con lo que es la punta trasera al barril, es algo bastante interesante. Simplemente colgamos el corte de carne y luego que lo colgamos, lo vamos a poner con el lado de la grasa hacia afuera. ¿Ok? Hacia lo que es la parte de la carbonera. ¿Ok? Y ese corte lo colgamos ahí y lo dejamos por lo menos aproximadamente unos 45 grados con el calor, el calor del barril, aproximadamente a unos 180, 190 grados de temperatura. Y ahí en 45 minutos vamos a tener un corte de carne increíble. Ojo, si vamos a llenar el barril de muchas carnes, va a tener un tema que se va a tardar más. Mientras más proteínas le colocan al barril, dependiendo de las dimensiones del mismo, hay de 30, de 35, de 40, de 45, de 60 centímetros, de 50 y de 65 centímetros de diámetro. Eso no va a una capacidad, pero por supuesto, mientras más cantidad de carne le coloques al barril, más tiempo se va a tardar. Pero bueno, yo he cocinado muchísimo, yo coloco en un barril a su máxima capacidad por lo menos unos 20 kilos en 45 centímetros de diámetro o hasta 50 y aproximadamente se tarda alrededor de una hora y media, más o menos casi 2 horas. ¿Ok? Y que la carne queda jugosa, queda en un término espectacular. Además que podemos darle ese toque de ahumado espectacular colocándole unas maderas o sea, pueden colocarle maderas que sean especiales para ahumar. Pendiente con esto que no pueden colocarle cualquier madera a este producto, porque hay maderas que son resinosas, que no funcionan para esto. Yo les recomiendo maderas frutales y les recomiendo que utilicen maderas que sean aromáticas. ¿Ok? Aromáticas, pero nunca usen madera. Lo que debemos generar dentro de estos barriles es humo azul, que le llaman el humo azul. Es un humo semitransparente que nos da toxicidad en el momento de que consumamos nuestras carnes. Así que bueno, tenemos estos tips buenísimos que tenemos acá de lo que cuando se preparamos una buena brasa, cuando tenemos un buen corte de carne. Y aquí, bueno, en Venezuela hemos logrado tener una buena genética. Ya tenemos diferentes razas acá en Venezuela que estamos disfrutando de carne muy marmoleada, carne de calidad en cualquier lugar. Yo no sugestiono ninguno ni desestimo comprar carne en cualquier lado. Uno para comer y poder comprar carne no es necesario que vayas a la mejor carnicería de tu ciudad, ¿ok? O en la que tengas más cercana. Puedes comprar, he comprado puntas traseras y solomos increíbles en carnicerías que yo le llamo underground, que están en cualquier barrio, en cualquier lugar de Venezuela, en cualquier ciudad están. Solamente tienes que aprender a reconocerla, ¿ok? Siempre debes reconocer la grasa, cómo se ve el nivel de marmoleo, si tiene o no tiene muy marmoleo, si es muy roja y aprender a reconocer de qué tipo de carne estamos comprando. Porque muchas veces algunos carniceros, ¿verdad? Y no ni siquiera no son por intención propia, no son sinceros con todo el mundo, entonces las personas no saben identificar si le están vendiendo vaca, si le están vendiendo novillo, si te le están vendiendo toro, le están vendiendo búfalo, ¿ok? Entonces, eso es importante que podamos diferenciar ese tipo de cortes. ¿Ok? Podemos reconocer fácilmente la carne de novillo, carne de toro. Es una carne que tiene una grasa que es blancuzca, tirando un poco a color amarillento, pero es bastante clara. ¿Ok? Y el rojo de la carne no es muy fuerte. ¿Ok? No es tan fuerte. Ya que si vemos una carne que tiene una grasa bastante blanca y roja, muy roja la carne, estamos en presencia de búfalo. ¿Ok? El búfalo tiene un desarrollo genético un poco más acelerado. De repente un búfalo en un año y medio ya está listo para poder ser sacrificado para el momento de las carnes. ¿Ok? Y si vemos por lo menos lo que es una carne con una grasa amarilla, ¿ok? Y la carne un poco rojiza, estamos en presencia de vaca. Mientras más amarilla se ve la carne, más viejita es la vaca. Por supuesto, hay temas bastante, hay momentos que la carne de vaca, cuando son novillas, son pequeñas, entonces
tienen la carne un poco clara y son buenísimas, ¿ok? Entonces no podemos desestimar, podemos conseguir una buena carne en cualquier lugar. Por supuesto que el precio que pagamos por las carnes de alta calidad siempre va a ser un poco más alto dependiendo del lugar donde la compremos. Pero hay muchos lugares en Venezuela, en particular que yo estoy acá en Maracay, hay lugares donde tú puedes comprar la carne, donde la gente dice que cree que comprando la carne más cara va a comprar lo mejor. Y a veces, bueno, puede ser que sea así y a veces no lo es. A veces te llevas tus chascos, porque yo he comprado carnes en lugares increíbles y me he llevado mis chascos. Así que no desestimo. Así que los invito a que me sigan por acá por mis redes sociales, el ahumadero de Alejandro por todas las redes sociales para poder, donde comparto mi información, donde comparto mis experiencias con las brasas y ahora que bueno, tenemos este podcast para que ustedes puedan ver toda esta información genial que tengo para ustedes y para que ustedes la disfruten y compartan y hagan preguntas acá en la caja de preguntas acá en el podcast, porque si tienen dudas, bueno, acá los tengo interesantes poder contestarles, ¿ok? Estoy dispuesto a contestarles todas sus dudas. Vamos a tener invitados bien chéveres que van a disfrutar todo lo que es este tema de las brasas que nos encanta a muchos de los hombres y mujeres, ¿verdad? Que les encanta asar carne, cocinar. El tema del servicio es increíble. A mí me encanta servir. Me gusta que la gente disfrute mis carnes, me gusta ver las experiencias y me gusta brindar una experiencia en cada plato de carne que yo sirvo. Así que bueno, estamos aquí increíbles, así la estamos pasando genial acá en este podcast que está buenísimo. Así que bueno, vamos a continuar con este tema que nos encanta, parrilla tradicional versus barril. Continuando acá con el tema parrilla tradicional versus barril, tenemos muchísimas incógnitas que nos atañen a muchas personas que quieren saber cómo hacer un buen asado. Hay muchas personas que solo se dedican a quemar carne. Y eso no tiene nada porque solamente no han aprendido de una forma o comen la carne muy, muy cocida, ¿ok? Que es una práctica que, bueno, ya con el tiempo que tengo ya asando carne, ya a veces no discuto con los comensales esta situación. Y hay muchas personas que no les gusta la carne que todavía tenga ese jugo, ¿ok? Digo en este momento que no existe la sangre en estos cortes en este momento. ¿Ok? Lo que existe es mioglobina, ¿ok? Es una pseudoproteína que es una enzima que se encuentra en los músculos y le da la coloración. Si ustedes agarran un pedazo de carne y lo ponen en el agua y lo dejan un rato en el agua, van a ver que él va a perder esos jugos, se va a colocar el agua de color rojizo y el corte de carne se va a quedar gris, se va a perder el color y eso perdió el sabor, porque esta pseudoproteína, que es lo que es la mioglobina, es la que se hace la caramelización y la que le da el sabor al corte. Si nosotros, otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, hay personas que no les gusta ver esto, que los juguitos de la carne porque tiene sangrita, pues no es sangrita. Entonces ya lo saben. Tienen que tener, lo que les gusta comer la carne jugosa, para que una carne esté suavecita en un corte elevado, en un término, tiene que ser que sea una carne muy, muy tierna y cuando ya lleva a punto de cocción aproximadamente por encima de los 70 grados, ya pierde todos los jugos y ya empieza a ponerse un poco dura. Entonces, este es un tema que debemos tener en cuenta en el momento que hacemos nuestras carnes. ¿Ok? Yo sí comparto el principio de que, bueno, cada quien se come su carne como le guste. ¿Ok? Pero la carne en un término medio o término tres cuartos, que es un término que está en el umbral de la diferencia entre una carne muy, muy jugosa y una carne que ya va a empezar a ponerse seca. El tres cuartos es un término genial. Para visualmente las personas que tienen ese rechazo hacia lo que es las carnes que están jugosas, que todavía botan esos fluidos, que no es sangre, le invito a que no es sangre, eso va a ser donde está el sabor. Eso es importante. ¿Ok? Un tema también interesante que debemos tomar en cuenta en el momento de los asados. ¿En qué momento debemos cortar las carnes? El tema de cortar las carnes es importante. No podemos hacer las prácticas de agarrar el corte de carne de una vez saliendo del asador, ¡pum! Y de una vez lo vamos a cortar en la tabla. Debemos dejar que las carnes se reposen un poco. ¿Por qué? Para que cuando cortes, si sacas el corte de carne y lo pones en la tabla y lo cortas de una vez, enseguida, bueno, ahí
vas a perder los jugos y vas a tener bañada la tabla. Y todo el sabor que deberías haber degustado dentro de tu corte va a estar en la tabla. Entonces, para que tú puedas disfrutar de ese corte, vas a comer en la tabla. Y muchas de las situaciones, los que comen en la tabla son los parrilleros. ¿Ok? Entonces, si yo te sirvo el corte en un plato y te lo llevo a la mesa, el sabor va a quedar es en la tabla. Entonces, eso es bastante común. Una de las cosas que yo he aprendido a desarrollar durante mi tiempo asando carne es la paciencia. Yo he logrado cortes, hago asados estilo barbecue, como americanos, ahumados americanos, como lo que es el brisket, pulled pork, lo que es la costillas, eh, increíble, ¿ok? Son 12 horas de cocción, 10 horas de cocción, 14 horas de cocción, es algo increíble donde tú empiezas a desarrollar, que no quieres agarrar, pones un corte a las 7 de la mañana y lo vas a comer a las 7 de la noche después del reposo, que viene siendo aproximadamente unas 2 horas aproximadamente de reposo. Entonces, la parte total de cocción son aproximadamente unas 14 a 16 horas de cocción. ¿Qué tal? Entonces, bueno, esto es algo que de verdad se espera. El que esté apurado se hace un pan con queso. Y el que quiera comer rico tiene que esperar y tener paciencia. ¿Ya? Y estos son cortes cocidos a baja temperatura, ahumados y son bien chéveres. Así que bueno, esto es un tema para nuestro próximo podcast que vamos a tener, ahumados americanos. ¿Qué tal? ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el secreto? ¿Y cuál es lo que la gente les gusta? ¿Por qué le encanta tanto y por qué los americanos están tan enloquecidos con esta carne? Una carne buenísima, ahumados americanos. Así que bueno, me despido en esta ocasión ya. Mi nombre es Alejandro Pérez, soy chef profesional y soy asador profesional perteneciente a la SBP y juez de la World Barbecue. Así que bueno, en nuestra próxima ocasión vamos a tener un tema interesante. Si tienes alguna duda, escríbame aquí en el podcast porque vamos a seguir disfrutando de estos podcasts de los maderos. Así que bueno, vamos a darle.